quien habla a su pueblo de esta manera. Ha trabajado tanto para que la iglesia sea establecida, le ha costado la muerte de su Hijo Jesucristo, ha derramado la sangre en esa cruz para que la iglesia viva así. Es Dios, hermanos, quien está molesto. Es Dios, hermanos, quien está haciendo el reclamo. Es Dios, hermanos, quien está hablando así. La iglesia, hermanos, de Cristo es espiritual en todos los sentidos. Y así debe vivir, hermanos, en santidad, en una forma espiritual. Por eso, hermanos, abordamos el primer tema o el primer punto que ellos tenían. Y la iglesia en Corinto, hermanos, tenía el problema de la madurez espiritual. Ellos eran carnales, no eran espirituales. Y al haber carnalidad en la iglesia o en los miembros, de ahí se desarrolla una serie de problemas, hermanos, grandes, y esto puede causar la destrucción. Esto puede causar, hermanos, que la iglesia se destruya, que la iglesia se desanime, que la iglesia, hermanos, no avance, no se desarrolle por tanto problema que hay por falta de madurez espiritual. Pero también, hermanos, dijimos como punto número 2, que no solamente la iglesia en Corinto tenía el problema de la falta de madurez espiritual, sino que también tenía problemas en el matrimonio. Había matrimonios, hermanos, inestables, y esto también causa problemas en la iglesia. Matrimonios, hermanos, que no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y en el capítulo 7 Pablo va a abordar ese problema, entre tantos que había. Porque el problema, hermanos, de un matrimonio inestable en la iglesia daña tanto, y esto fue lo que hablamos hoy por la mañana, y no terminamos este punto, ¿verdad? Entonces, hoy en la tarde, hermanos, en estos pocos minutos que nos quedan, quisiera terminar este punto y terminar con el tercero también, y hoy habremos de terminar nuestra clase. Bueno, los problemas en el matrimonio siempre los va a haber. No hay un matrimonio que no tenga problemas. Aunque en una ocasión andábamos evangelizando, ¿verdad? Y le entregamos un folleto a una señora y dijo, no, esto es para matrimonios que tienen problemas, el mío no, yo no tengo ningún problema. Le digo al hermano que andaba conmigo, es la primera mujer en este mundo que yo me encuentro que dice que no tiene problemas en su matrimonio. Es la primera. Y bueno, a la vez dijo la mayor mentira, ¿no? Verdaderamente, hermano, los problemas existen en el matrimonio. Y no se diga en la iglesia. Y esto es algo normal, algo muy normal. El problema aquí, hermanos, es que cuando no lo sabemos solucionar, cuando no sabemos, hermanos, entender tanto a mi mujer o la mujer al varón, entonces esos problemas evolucionan y van evolucionando, y llega el momento donde se separan y más tarde tenemos un divorcio, lo cual, hermanos, no es aprobado por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, si en mi matrimonio hay problemas? Dijimos que teníamos que orar a Dios, poner nuestro matrimonio en las manos de Dios y que sea Él quien guíe, que nos dé la sabiduría, hermanos, para poder manejar el asunto de los problemas en el matrimonio, porque habremos de dañar a nuestros hijos y habremos de dañar también, hermanos, la iglesia. Entonces es importante, hermanos, que sepamos solucionar los problemas matrimoniales, y para ello, hermanos, tenemos que ponernos en las manos de Dios y también, hermanos, pedirle a la iglesia que ore en favor del matrimonio. Pero también, hermanos, el tercer asunto para terminar, si hay problemas en el matrimonio, yo debo reconocer si yo soy el problema. Y aquí nos quedamos, ¿verdad? Y aquí quisiera yo terminar este asunto. Yo debo reconocer si yo soy el problema en el matrimonio. Y todos sabemos, hermanos, de dónde viene el problema. Todos sabemos quién es. Si soy yo o es ella, lo sabemos perfectamente. Me conozco mi carácter, conozco cómo me puedo salir de mi juicio, como cuando levanto la voz. O sea, yo sé quién es el problema. Entonces, para que el problema se solucione, debo reconocer si soy yo, hermanos. Es vital, hermanos, es buenísimo reconocer que soy yo el problema, pedir perdón. Esto no es una humillación, esto, hermanos, es un triunfo reconocer. Siéntate, mujer, vamos a platicar,
verdaderamente el problema soy yo, no eres tú. Mira, yo fui el que me exalté, mira, yo fui el que hice esto, yo soy el que no estoy dándote tu lugar, no te estoy tomando en cuenta, parece que soy solo y somos dos. Entonces, hermanos, debemos reconocer, y si es la mujer, también debe reconocer, no me estoy sujetando a ti, yo quiero hacer mi propia voluntad cuando Dios me pone en mi lugar y me dice cuál es mi lugar, me dice que debo de respetarte y debo estar sujeta a ti. Entonces tú has hecho de tu parte todo, yo soy la que no me he sabido sujetar. Debe reconocer también. Créame que cuando se reconoce el problema, quién es, y viene y se arregla y se pide perdón, hermanos, se soluciona, se fortalece el matrimonio. Pero tiene que haber, hermanos, un reconocimiento de quién es quien está causando el problema, sea por parte del varón, sea por parte de la mujer. Es vital reconocer nuestros errores, pedirnos perdón y sobre todo buscar la reconciliación. Miren, la primera carta de los Corintios, Pablo aborda este problema también, ahí en el capítulo 7, verso 9 y verso 10, o más bien verso 10 y verso 11. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que necesita o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Gracias, hermano. Pero los que están unidos en matrimonio. Pablo, hermanos, todo el capítulo 7 va a abordar problemas que hay en el matrimonio. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas, incluso en el matrimonio. Por eso mi clase, hermanos, si notaron, no se salió de la primera carta de los Corintios. Ahí quise traer los 3 puntos. Y también va a venir el tercero. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, fíjense bien, sino el Señor. Este es un mandamiento directamente del Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y aquí le habla directamente a la mujer. Fíjense bien. Que no se separe del marido. Hay maridos que son tremendos, ¿verdad? El consejo de Dios es: no te separes de él. Quédate ahí. Y si se separa, porque puede llegar a pasar, ¿verdad? Que por una mala decisión, por un arrebato, por lo que sea, ¿sabes qué? Me voy. Nos vamos a separar. ¿Ok? Si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Lo que está diciendo es que si un matrimonio, hermanos, tiene problemas, la Biblia autoriza que se separen por un tiempo. No está autorizando el divorcio, está autorizando una separación mutua. Llegaron al acuerdo y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo, vamos a pensar bien las cosas, vamos a que se enfríe la cosa, porque ahorita está muy alterado. Después lo platicamos. A los 3-4 días a la semana regresan, lo platican, se reconcilian, vuelven a vivir juntos, no hay ningún problema, se solucionó el problema. Esto es lo que la palabra de Dios autoriza. Hemos sabido de matrimonios que se han separado por un tiempo y que luego se han reconciliado, sí. Muchos, hermanos. Esto es bíblico, es aprobado por Dios. Nos da mucha tristeza saber de matrimonios que tienen problemas, que se separan, especialmente cuando hay hijos de por medio, y más cuando pueden llegar al divorcio. Más. Pero nos da mucho gusto, créanmelo, cuando los vemos reconciliados, cuando los vemos unidos, cuando los vemos entrar por esa puerta con sus hijos. Gracias a Dios. Trae una satisfacción, hermanos, a nosotros, porque el problema ya se arregló, ya se solucionó, ya lo platicaron, ya llegaron al acuerdo, todo quedó en santa paz. Qué bueno, gracias a Dios. Pero hay alguien que no le parece esto, hay alguien que le molesta. ¿Saben quién es? Satanás. Porque Satanás quiere destruir, quiere dividir.
Entonces, cuando hay una separación, Satanás está ganando la lucha, está ganando la batalla, pero cuando se vuelven a unir y vuelven a caminar en santidad, vuelven a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a Satanás no le parece. Entonces, hermanos, tengan bastante cuidado, porque va a tratar de seguir estorbando por el mismo punto débil. Por donde destruyó la primera vez, por ahí va a seguir intentando. Trate de cambiarlo. Y si soy yo el problema, voy a hacer un cambio en mi vida. No más. No le voy a dar entrada más a Satanás, para que el problema en la iglesia, hermanos, o en el matrimonio, se solucione de una vez por todas y no llegue a la iglesia y no llegue a desanimar la iglesia. Porque esto daña, hermanos, desanima, especialmente a nuestros hijos. Así que, hermanos, tengamos bastante cuidado. Y quisiera dar un consejo rápidamente a aquellas hermanas que ya tienen años de matrimonio, aquellos matrimonios que ya son maduros, que ya vivieron, que ya quizás sean hasta abuelas y que pueden dar un buen consejo. ¿Y saben a quién? A las mujeres, hermanas, aquellas que van comenzando, aquellas que son nuevas en el matrimonio, que apenas van a enseñarse a ser mamás, que no habían tenido un bebé y que no hayan qué hacer con él, no hayan qué hacer con el marido, no hayan qué hacer con la casa. Arrímense, hermanas, y denle un buen consejo. ¿Cómo hacerle? Créame, va a ser de gran ayuda para ella, o para él también. Mire, vaya conmigo a la carta de Tito. Cuando Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, Tito capítulo 2, verso 3 y verso 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Fíjense bien, una persona que ya es madura, que ya ha crecido, que ya ha madurado, no va a andar calumniando, y ahorita vamos a hablar de ese punto también, ¿verdad? No esclavas del vino, maestras del bien. Es toda una maestra, tiene mucho que enseñar, demasiado. La vida le ha enseñado, la vida le ha madurado, tiene mucha experiencia con su matrimonio y tiene mucho que dar, tiene mucho que enseñar. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense bien, y tiempo me falta para desarrollar este punto, hermanos. ¿Cómo le puede enseñar a una hermana anciana a otra a amar a su marido? ¿No se casó porque lo amaba? Hay bastante que hablar aquí, hermanos, pero el tiempo nos faltaría. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta ahí lo voy a dejar. La próxima vez que usted se dé cuenta de que hay un matrimonio que tiene algunos problemitas por ahí, arrímese y coméntele y denle un buen consejo si lo puede hacer de su parte. Las causas, hermanos, por las cuales la iglesia es destruida es por la falta de madurez espiritual, por la falta de matrimonios estables, pero también, hermanos, otra causa que destruye la iglesia es la murmuración. Es la murmuración. Y la murmuración, hermanos, en la iglesia es un pecado que destruye en gran manera. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, advierte a los cristianos allá en Filipenses capítulo 2. Mira, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Un problema, hermanos, bastante serio que tenía también la iglesia ahí en Corinto acerca de la murmuración. Y no nomás en Corinto. Pablo, con la experiencia que él tiene, advierte a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 14 y verso 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Haced todo sin murmuraciones. Hermano, ¿por qué el apóstol Pablo
le dice a los filipenses, hagan todo pero sin murmuraciones. Porque es un problema, hermanos. La murmuración es un problema que daña bastante a la iglesia. A los hermanos en Corinto les recuerda lo que Dios hizo con los israelitas en el desierto por causa de la murmuración. Y todos los que hemos leído el Antiguo Testamento, y cómo el pueblo de Israel, desde que sale de la tierra de Egipto, fue puro murmurar. Puro murmurar. Y Pablo trae a la memoria lo que Dios hizo con ellos. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. Ahí Pablo va a tratar el asunto de la murmuración con la iglesia. Primero a los Corintios capítulo 10, verso 9 y verso 10. Ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Aparece entonces, hermanos, que la murmuración no le agrada a Dios. Y tal parece que la murmuración trae mucho daño, hermanos, a la iglesia. El andar murmurando, hermanos, de mis hermanos y de mis hermanas, trae problemas serios a la iglesia. Se mancha la reputación y puede llegar, hermanos, puede llegar a desanimar tanto a la persona de la que se están hablando, que se deja de congregar, se deja de reunir, porque anduvieron hablando de ella o de él. Y muchas veces, lamentablemente, hermanos, fueron cosas que escuchamos que ni siquiera estuvimos en el problema. A veces vienen y nos platican algo que ese también lo escuchó, y ya lo di por hecho, ya lo creí, ya hice un juicio en contra del hermano o de la hermana. Qué mal está esto, Esto daña bastante a la iglesia. En la mañana decíamos, hermanos, que si alguien tiene confianza y viene y le platica el problema al hermano Juan, el hermano Juan debe quedarse con él. Ese hermano está confiando en su hermano, está confiando en que va a quedarse ahí, en que no lo va a andar divulgando, en que no lo va a andar comentando, platicando. Pero si Juan se lo platica a alguien más, y luego ese más a alguien más, y luego el otro al otro, y el otro al otro, al rato toda la iglesia sabe, y sabe el problema muy diferente a como solucionó o a como pasó originalmente. A veces el problema es pequeño y la iglesia trae un problemón ya grandísimo. Dijo la viejita que le gustaba el chisme, ¿verdad? A mí no me lo creas, lo escuché en el molino. Y esto pasa, hermanos, esto pasa cuando nos gusta el chisme. El chisme, hermanos, el chisme no es aprobado por Dios. Proverbios 20:19, ahí lo puede leer. No es aprobado por Dios. Necesitamos, hermanos, tener cuidado. Necesitamos, hermanos, considerar más lo que estamos haciendo cuando hay un problema en la iglesia. Dice que calladitos nos miramos más bonitos, ¿verdad? A mí me han platicado, me han preguntado, oye, ¿qué han sabido de esto? Oye, ¿está pasando algo? Oye, sí está pasando algo, pero lo estamos platicando. Estamos tratando de solucionar. Hasta ahí. Terminándolo de solucionar, lo habremos de platicar, lo habremos de solucionar. Pero eso de que comenzar, hermanos, una murmuración en la iglesia es algo sumamente delicado. Muy, pero muy delicado. Porque la murmuración en la iglesia, hermanos, es una obra de la carne. Y es una de las cosas, hermanos, que Dios más aborrece. Ahí en Proverbios capítulo 6. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. Y alguien que dé lectura del verso 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies
presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense bien, hermano, ¿le puso atención a la lectura? Léalo detenidamente. Hay 6 cosas, dice el proverbista, hay 6 cosas que aborrece Jehová, que no las puede ver, y aún 7 abominan su alma. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Fíjense bien. Y aún 7, ¿cuál es la 7 que abomina su alma? El que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, ¿qué causa la murmuración en la iglesia? ¿Saben qué es lo que causa la murmuración en la iglesia? Aparte de destrucción, ¿de dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se desarrolla la murmuración? ¿Y cómo puede llegar a hacer tanto mal en la iglesia? Por la lengua incontrolable. El no poder controlar mi lengua, hermanos, y es un miembro tan pequeño, pero que verdaderamente daña bastante a la iglesia. Hace un problema, hermanos, muchas veces donde no lo hay. También dice, hermanos, que la lengua es un mundo de maldad y que está llena de veneno mortal. La lengua, hermanos, es un fuego que inicia y para apagarlo. Qué difícil es, ¿eh? Mire, Santiago es una carta muy práctica para la iglesia. Algún día Dios nos habrá de dar el tiempo para estudiar esta carta verso por verso. Pero ahí Santiago, en el capítulo 3, habla un poco de él. Santiago capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Se dan cuenta? Palabras duras, pero eso es la lengua. Tenemos que tener entonces bastante cuidado, hermanos, con ella. Miren lo que dice el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cuántos han maldecido a los hombres? De allá de afuera, ¿verdad? ¿Y saben que están hechos a la semejanza de Dios? ¿Saben que Dios les ama? ¿Saben que Dios ama tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda todo aquel que no cree? Y venimos aquí y adoramos a Dios y le pedimos a Dios en oración y alabamos y glorificamos su santo nombre, pero más tarde estoy peleándome con el vecino con la misma lengua, ¿verdad? Esto no debe ser así. Versículo 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Es algo para meditar, hermanos. ¿Qué tanto estoy refrenando mi lengua? ¿O qué tanto se me está soltando de más? ¿Soy un murmurador en la iglesia? ¿Murmuradora? Y si lo soy, hermanos, debo de tener bastante cuidado con ello. Capítulo 4 y verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley,
no eres hacedor de la ley, sino juez. No murmures en contra del hermano. ¿Por qué? ¿Qué tanto daña eso que yo murmure en contra de mi hermano? Bueno, en Levítico capítulo 19, vaya conmigo a Levítico capítulo 19, versículo 16. Y esto no es nuevo, Esto viene desde tiempos muy, pero muy antiguos. ¿Qué dice ahí, hermano? Levítico. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás chismeando entre el pueblo. Punto. Simple, ¿verdad? Claritito. Pero hay algo que me llama bastante la atención. Lo que sigue después del texto. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el chisme? ¿Hasta dónde puede llegar la murmuración? ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta atentar contra la vida del hermano. ¿Lo puede llegar a matar espiritualmente? Y esto, hermanos, esto es algo bien delicado. Esto no debe ser en la iglesia. Pero, pues lo bueno que aquí no se murmura, ¿verdad? Aquí no nos gusta la murmuración. Y el chisme menos, ¿verdad, hermanos? Aquí nadie anda murmurando de nadie, ni nos gustan esas cosas. ¿Por qué? Porque dañan la iglesia, porque destruyen la iglesia. Qué bueno, hermanos, que no practicamos la murmuración, qué bueno que no andamos hablando de nadie, qué bueno, hermanos, que nos damos cuenta de un chisme y como no nos gusta eso, pues no lo andamos divulgando. Qué bueno, vamos a seguir así. Vamos a cuidar ese punto, esa área, hermanos, de nuestra vida, para que la iglesia, hermanos, no sea dañada, no sea destruida. Porque sabemos, hermanos, que la murmuración es un veneno, hermanos, que corrompe las relaciones entre hermanos, y no solo las relaciones entre hermanos, también corrompe la relación mía con Dios. Yo, hermanos, me pongo en mal con Dios. Cuando yo soy un murmurador, cuando yo ando hablando de mis hermanos, mi relación se daña con Dios. Hermano Víctor. Ahí, la primera de Pedro 3:10, lo dice. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refresque su lengua. El diablo no habla muy mal. La paz es hermano, busca la paz. Refrene su lengua. Use el dominio propio. Deténgase. Está bueno el chisme, pero deténgase porque va a dañar. Deténgase. Use el dominio propio. Piense en el hermano que está teniendo ese problema. No divulgue el problema de él. Deténgase. Porque lejos de ayudarle, le va a destruir más. ¿Cuándo fue la última vez que habló de los ancianos? ¿Cuándo fue la última vez que murmuró de los líderes? ¿No han murmurado de los ancianos? Qué bueno, hermanos. El pueblo de Israel hoy murmuró de sus líderes, de aquel que le guiaba, de aquel que se estresaba, de aquel que le costó no entrar a la tierra prometida. Murmuraron de él, tanto que le costó y no logró entrar por la causa del pueblo. Mire, vaya conmigo a Éxodo capítulo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto,
Y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Verso 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Fíjense bien, hermanos, ¿quién escucha las murmuraciones? Murmuraron en contra de Moisés, en contra de Aarón, pero ¿les escuchó quién? Dios. Dios escuchó las murmuraciones. Jehová dice: ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Jehová. Y entonces esto nos debe poner un poquito más a pensar. Entonces, al murmurar de la iglesia, al murmurar de mi hermano, al murmurar de aquel líder o de aquel anciano que se desvela y que vela por mí, al murmurar de él, ¿estoy murmurando en contra de Dios? Sí, hermanos, sí. Murmuramos en contra de Dios. Pensamos que dañamos la iglesia, pensamos que dañamos al hermano, estamos dañando nuestra relación con Dios porque estamos murmurando en contra de Dios. Lo delicado del punto aquí es, hermanos, es que Dios escucha su murmuración. Por eso, hermanos, la iglesia en Corinto no crecía. Por eso no avanzaba. Por eso, hermanos, estaba detenida. Y por eso ha mantenido la iglesia hasta el día de hoy sin avanzar, sin cumplir el plan de Dios. Porque las murmuraciones que hacemos en contra de mis hermanos, las hacemos en contra de Dios. ¿Hasta cuándo? Dijo Dios. ¿Hasta cuándo me van a gritar? ¿Hasta cuándo van a dejar de murmurar? No había confianza en aquel Dios poderoso, hermanos, que los libró de Egipto, que abrió el mar. Ellos fueron testigos de cómo pasaron por el medio. Ellos vieron tantos milagros y aún así no pudieron confiar en Dios. Murmuraron, hermanos, y esto les costó no entrar en la tierra prometida. Por eso la próxima vez que tenga la oportunidad de hablar o murmurar en contra de un hermano, piénselo muy bien. Porque la murmuración, hermanos, Dios no la tolera para la iglesia. Eso es murmurar, hermanos, también en contra de Cristo mismo. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta, hermanos, que Israel lo hizo. Y tenemos varios ejemplos, ahorita lo voy a mencionar. ¿Sí, hermano? Sí, en Proverbios 26:20 dice: sin leyes se apaga el fuego y sin chisme se apaga el pleito, ¿verdad? La lengua, ¿verdad? Y con todo respeto, ¿verdad? Yo he conocido personas que han muerto, ¿verdad? Y se han asombrado cómo quedó la lengua, ¿verdad? En el modo de vivir, ¿verdad? No digo nombre, nada, pero la lengua, ¿verdad? Es algo que hay personas que no pueden controlar. Hermanos, el tiempo no nos alcanza, ya, por ejemplo, ya se terminó ahorita, pero si vieran todo lo que hay que hablar ahí con respecto a la lengua. ¿Sí, no? Voy a citar en Santiago, versículo, que leíste el capítulo 3, versículo 2 también dice: si alguno ofende, aprendemos, y si no ofende, pues es varón perfecto. Y pone el ejemplo de los caballos para podernos dirigir, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refrenar nuestra lengua, mantenernos. Y pues, cuando nosotros participamos en alguna murmuración, no solamente estamos afectando al hermano, nos estamos afectando nosotros mismos, porque te dice en la mañana que nosotros perdemos la comunión con nuestro Padre Celestial porque no se aparta del pecado. Entonces también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Nos hacemos daño, dañamos al hermano, nos hacemos daño, dañamos nuestra relación con Dios. Todo se daña, hermanos, por falta de por la murmuración. Y parece que no pasa nada. Parece que no pasa nada. Pero es un mal grandísimo, grandísimo en la iglesia. Así que
tengamos cuidado para que en la próxima, hermanos, no hagamos lo mismo que hizo Israel. Es que manchamos nuestra santidad, ¿no? Estamos pecando. Y al contrario, hermano, si algún hermano te platica su problema o cualquier situación que esté pasando, siéntase elogiado porque está teniendo la confianza. Claro. Siéntase orgulloso de poder que el hermano confíe en usted para que le pueda ayudar. O sea, hay que también tomar esa responsabilidad tan clara. Sí, ya para que un hermano te tenga la confianza y venga y te platique su problema, valoren eso, hermanos. Valoren, no lo defraude, no ande divulgando el problema de él. Ya bastante hizo con venirle a platicar su problema. A veces es íntimo y muy personal. Valórenlo y dígale gracias por haberme platicado. Te voy a ayudar en lo que puedas, en lo que yo pueda. Hay lo que es primera de Pedro, ¿verdad? 1:16, el Cristo está y es santo, porque yo. Y vamos a Apocalipsis 3:4, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas sabes que no han manchado su vestidura y andarán conmigo porque son dignas? Dice Cristo, ¿verdad? Andará conmigo porque son dignas. Pero si, ¿verdad? Porque no mancharon su vestidura, como tuvieron en santidad. Capaces, ¿verdad?, de cuidar lo que hablaban y con quién lo hablaban. Eso es algo, hermanos, vital en la iglesia. Y ya el tiempo se terminó, hermanos, y no voy a poder dar los ejemplos que traigo aquí de murmuración en contra incluso de la iglesia, porque los griegos murmuraron en contra de los hebreos, ¿verdad? Aún. Y en la iglesia hasta el día de hoy sigue la murmuración, los unos con los otros. Esto, hermanos, esto no debe ser así. Las murmuraciones, hermanos, fue una causa por la cual la iglesia en Corinto tenía problemas, y Pablo la va a atacar. Pablo va a tratar de corregir ese asunto. Y nosotros, hermanos, por ningún motivo debemos de dar lugar a las murmuraciones en la iglesia. La iglesia en Corinto tenía el problema, hermanos, de la falta de madurez, tenía matrimonios inestables y tenía el problema de la murmuración, entre otros. Pero esos 3 puntos quise traerlos, hermanos, muy corto. Discúlpeme, no pude desarrollar el tema como me hubiera gustado por la causa del tiempo, pero traje lo más esencial, lo que más nos puede ayudar. Y créame, yo aprendí de esto también. Todos aprendemos. Cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras aprendemos. Esto me va a ayudar a mí bastante en hacer cambios también en mi vida. Y yo espero, hermanos, que también le haya ayudado a usted. Pues si tiene que hacer cambios, hágalos. Siempre, hermanos, es para mejorar. Y créanme que la próxima vez que vengamos a adorar a Dios con un corazón más limpio, con un corazón más dispuesto, amando más a mis hermanos, nuestra oración será más aceptable delante de Dios. Siempre, hermanos, buscamos lo mejor, y siempre, hermanos, buscamos también el que no haya problemas en la iglesia. Y si los hay, ya lo platicamos, ¿verdad? Vamos a solucionarlo, vamos a arreglarlo, vamos a madurar, vamos a crecer en conocimiento, vamos a componer nuestros matrimonios, vamos a amar más a nuestras esposas, a nuestros hijos, vamos a amar más la iglesia, y vamos a dejar a un lado las murmuraciones, porque eso nos va a destruir y nos va a mantener alejados de Dios. Bueno, hermanos, con esto termino. Si hay alguien que todavía no ha obedecido el Evangelio y ya ha escuchado en otras ocasiones, bueno, vamos a cantar un canto de invitación, y hoy es el momento. Si así lo desea, vamos a ponernos de pie y puede venir a frente.